Pues ya he podido ver la que para mucha gente es la película de terror más esperada de este año, y es que realmente esta película se ha hecho esperar. Llevábamos meses que si se estrenaba, que si no se estrenaba, y por fin, gracias a Filmin, se va a estrenar en unos cuantos cines del país. No en muchos, pero bueno, a ver si tienes suerte y se estrena en tu ciudad. Y es que el último Late Night with the Devil, para que veáis que soy políglota, es una película de terror bastante inusual, pero también bastante interesante y sobre todo muy original. Que yo, por cierto, y voy a presumir un poquito, la pude ver gracias a Filmin y a The Connector, que me llevaron a un pase especial que, como podéis ver aquí en las imágenes, no les faltaban detalles. O sea, estaba lleno de cositas de Halloween, de terror, un señor con una sábana por encima simulando un fantasma, porque sí, esta peli ocurre en Halloween. Pero bueno, vamos con el argumento. Corre el año 1977 y Jack Delroy es el presentador de un programa nocturno de entrevistas llamado Night Owls. Búhos nocturnos, para que me entendáis. Se trataba de un late night que en los años 70 lo petaba bastante, pero no lo suficiente como para ser el mejor late night de la época, porque ese siempre era el late night de Johnny Carson, que sí existió de verdad. Y este de Night Owls y su presentador Jack Delroy siempre vivían a la sombra de ese late night. Siempre lo superaban en audiencia y popularidad, y eso es algo que estaba afectando muchísimo al formato. Ante esta frustración, Jack hace todo lo posible por ir siempre un pasito más allá, incluso aunque tenga que saltarse alguna cosilla ética. Pero es que todo se acaba de fastidiar por completo cuando ocurre una tragedia brutal en la vida de Jack, y ahí sí que sí llega a un punto de no retorno. O hace algo espectacular o le van a cancelar el programa. Así que decide hacer un especial de Halloween y poner toda la carne en el asador. Va a aprovechar la noche más terrorífica del año para llevar a unos invitados que puede, y digo puede porque esta crítica va sin spoilers, que puede que tengan algo bastante terrorífico dentro. Aunque bueno, ya con el título de Late Night with the Devil, pues puede que tampoco deje mucho lugar a la duda. A ver, lo primero que tenéis que saber, y que creo que es una cosa bastante importante para entender luego el resto de la película, es que esta cinta está hecha con bastante poco dinero. El presupuesto era bajísimo. Y eso, por lo general, con este tipo de películas suele ser algo positivo, porque hace que los directores tengan que estrujar un poquito más la cabeza para ofrecer un producto que esté a la altura o que como mínimo sea sorpresivo, y creo que en este caso esta película lo consigue. Una película que además está dirigida por dos hermanos australianos, Colin y Cameron James. Dos señores que antes de esto pues básicamente habían dirigido unas cuantas películas de terror de serie B, de estas que se estrenan en Sitges, que están bastante bien, pero que bueno, que no trascienden al gran público. Hasta ahora que han llegado con esta película. Pero para que os hagáis una idea, yo no he podido encontrar el presupuesto exacto que ha tenido la peli, aunque se sabe que es bastante bajo. Lo que sí he podido encontrar es una cifra del presupuesto que tuvieron para los efectos especiales. $150.000. O sea, con eso Marvel no le hace ni un zapato al Capitán América. Y esto es importante saberlo también en parte porque el tema de los efectos visuales creo que es el de los pocos puntos negativos que tiene esta película, aunque de nuevo esto os lo comentaré más adelante. Primero vamos con lo positivo. Y cuando hablaba de poco presupuesto y de directores estrujándose un poco la cabeza para ofrecer una cosa un poco diferente, en esta película lo encontramos a nivel de formato. Y es que esta película son como varios formatos entre sí mezclados. Por un lado tenemos el found footage, porque esta película sí es una de estas pelis de metraje encontrado, como el proyecto de la Bruja de Blair. Es decir, simula un material que quedó grabado y que alguien recuperó y ahora estamos viendo. Pero es que también tiene una parte de mockumentary, es decir, de falso documental. Y lo que se nos plantea es como, vale, ahora vais a ver un documental sobre el último capítulo de un late night que se emitió en los 70 y que acabó en un auténtico desastre. Y lo que vemos a partir de ese momento es exactamente ese capítulo como si se hubiese emitido en la televisión. Incluso a nivel de formato, porque lo veremos en 4/3, aunque con unas cuantas trampitas, porque la película lo que va haciendo es que cuando, por ejemplo, en aquel programa mandan a publicidad, en lugar de irnos a publicidad, lo que hacemos es que nos vamos tras las cámaras del programa y ahí el formato de pantalla se expande y se pone en blanco y negro. Es una forma que tiene de decirnos la película, oye, estáis viendo el programa, pero ahora os vamos a mostrar lo que pasó tras bastidores de ese programa, y eso puede que saque un poquito de esa experiencia en ese momento, pero visto en el global lo cierto es que no se nota demasiado e incluso se agradece ver un poco cómo la moral de los personajes se va destrozando a lo largo de todo el programa. A ver, y hablando de personajes, pues evidentemente tengo que hablar del presentador del programa, aunque de él me extenderé un poquito más adelante, porque no solo hay que hablar del personaje en sí, sino también del actor que lo interpreta, David Dastmalchian, que es la mitad de esta película. O sea, esta película es así de buena, en gran parte es gracias a este señor y su cara rarísima. Tenemos a otro personaje que es como el copresentador, que hace como de tontito adorable, muy a lo Guillermo de Jimmy Kimmel. También tenemos a un colaborador que es una especie de mago ilusionista encargado de destapar cuestiones sobrenaturales, un personaje muy interesante y que en la película es un poco el escéptico. Y es que este señor viene a ser un poco la parte racional, es ese nosotros señalando la pantalla y diciendo yo creo que eso es mentira, yo creo que ahí hay truco, yo creo que lo que está haciendo es manipular así a la gente.
eso es este señor, y por lo que pasa luego en la película, ese papel es muy importante. Y luego tenemos a los invitados, que yo personalmente no voy a dar demasiados detalles porque creo que es importante para luego llevarse una sorpresa en la peli. Como ya os comentaba, aquí lo que vemos realmente es un capítulo de un late night en el que el presentador está haciendo todo lo posible por tener audiencia, todo lo posible. Y eso de que intente imitar un programa de verdad no es algo que influye solo a nivel estético, sino también porque nos implica más como espectadores, nos hace querer gritarle a la pantalla. Decirle al presentador, oye, pero ¿no ves que la estás liando muchísimo? Para ya, córtalo todo, o sea, ¿te estás jugando la vida? Pues exactamente eso. Aquí lo que estamos viendo es una historia que se construye alrededor de la tensión que se va generando en un programa que podríamos estar viendo nosotros en nuestra televisión. Vemos cómo están en directo y empiezan a pasar cosas bastante extrañas, luego van a publicidad y comentan, oye, eso que está pasando no es muy normal, ¿no? Vuelven al programa y se pasan cosas todavía más extrañas, van a publicidad y vuelven a comentarlo y dicen, oye, habría que cancelar, ¿no? Vuelven al programa, pasan cosas todavía peores y así hasta un final en lo que todo revienta. Y os prometo que revienta por completo. Toda esa tensión que se ha ido generando a lo largo de la película tiene su recompensa al final, como mínimo a nivel argumentativo, a nivel de trama, a nivel de terror. Otra cosa es lo que os voy a comentar a continuación. Y es que hay varios momentos en los que los encargados de esta película toman varias decisiones a nivel artístico que yo creo que son un poco cuestionables. No sé si los efectos visuales digitales son malos porque tenían poco presupuesto o intentaron hacerlos mal para intentar imitar a efectos digitales de los años 70. En cualquiera de los dos casos creo que no está del todo bien conseguido. Porque si simplemente son malos porque no tenían presupuesto, pues creo que podrían haber intentado otras cosas más prácticas que podrían haber quedado mejor en pantalla. Pero es que si están hechos así a posta, creo que es un error de concepto. ¿Por qué? Porque se supone que lo que estamos viendo es un programa tal cual se emitió en la tele en aquella época. No estamos viendo una película de serie B sobre aquel programa y por lo tanto los efectos tienen que quedar como mínimo realistas. Si no, no nos vamos a creer que ese programa que estamos viendo de verdad fue el que se emitió. Y hablo sobre todo de, ya veréis, esto no es spoiler porque vamos, creo que sale hasta en el tráiler, hay un momento o varios momentos de la película en los que vemos como unos rayos. Pues esos rayos a mí me rechinan muchísimo. Queda como una especie de electricidad de plástico, no sé, una cosa que saca un poco, pero bueno, ya os digo que es algo bastante puntual, pero que está ahí. Y sobre todo da la sensación de que se podía haber evitado fácilmente. Para mí este es el único punto negativo como tal de la película. Luego si al final os esperabais otra cosa o no, eso ya es tema vuestro. Yo creo que está bastante bien resuelto. Particularmente el final, porque sí que es verdad que la parte del clímax puede que se alargue demasiado, a lo mejor le sobran unos minutos, pero cuando llegamos al final, a lo último de todo, creo que es bastante satisfactoria la espera. Y ahora, retomando lo que os comentaba del protagonista, si todo lo bueno que os he contado es posible, existe, en gran parte es gracias a David Dastmalchian. Este señor de aquí es un artista que habría que ver en más películas, de protagonista, no de secundario como siempre. A este tío que os sonará desde El Caballero Oscuro, en aquella pequeña escena en la que sale, hasta recientemente en El Escuadrón Suicida, donde hace de Polka Dot Man en uno de los mejores papeles de ese peliculón. Se nota un montón que este señor, para meterse en la piel de Jack Delroy, ha estado semanas, si no meses, estudiando al milímetro cómo se comportan los presentadores de Late Night. La forma de gesticular, la forma de abrocharse la chaqueta, la forma de mirar a cámara, esa sonrisa de plástico constante para disimular la tensión que está viendo en el plató con el invitado. Cada detalle de su interpretación está milimétricamente medido y conseguido. Y sobre todo, sin sobreactuar. O sea, este señor demuestra lo que es una buena actuación sin estar sobreactuada, pegando gritos, gritando, que eso parece que es lo único que define lo que es una buena interpretación. Y para nada. Y en este caso concreto creo que ayuda muchísimo además la cara tan rara que tiene este tío, porque al final la película va de generarnos mal rollo constantemente y la cara de este señor contribuye de forma indudable a generarnos más mal rollo. Y ojo que lo digo como algo positivo porque hacerlo tan bien es complicado, sobre todo si no quieres caer en una caricatura, cosa que él consigue no hacer. Una película que nos habla de las sectas, del ocultismo, de los demonios, de la parapsicología, de la psicología, de los presentadores de late night, del consumo masivo de televisión, del todo por los ratings de audiencia, del todo por conseguir que el público se quede mirando, de la falta de escrúpulos. Una película que toca todos esos temas de una forma bastante guay. Y de nuevo, como yo os decía, con un clímax a la altura. Y ya hablando de la polémica, sí, a esta película le dieron muchísimos palos en redes sociales por utilizar la inteligencia artificial. Más concretamente para utilizarla a la hora de diseñar unos cartelitos que salen en 3 o 4 momentos de la película en la que el programa nos manda publicidad. El cartelito que sale, pues bien, estos al parecer están hechos con IA.
El detalle que es que salen 2-3 segundos, o sea, realmente ni se puede apreciar que están hechos con IA. Y a ver, yo de entrada, de base, estoy en contra de que se utilicen elementos de inteligencia artificial para hacer películas, para hacer música, para crear arte. Ahora bien, salen muy poquito, prácticamente son imperceptibles. Y sé que ahora podéis decirme, vale, pero es que se empieza por ahí y luego se acaba haciendo toda la película con inteligencia artificial. ¿Puede que tengáis razón? Sí. Pero es que, a ver, hay que tener en cuenta también que el presupuesto de esta película era bajísimo y por lo visto los directores contrataron a un artista y fue el artista el que utilizó inteligencia artificial que luego retocó y bueno, que al final decidieron dejarlos. Y de nuevo, no es que los esté justificando, pero es que esta es una película muy buena y es una pena que quede empañada por una cosa que sale tan pocos segundos. Que precisamente por eso tampoco yo entiendo que hayan utilizado la inteligencia artificial pudiendo haber cogido unas imágenes de donde sea, habérselas comprado a un artista independiente por 50 pavos, o sea, no sé, seguro que se podía haber hecho mejor, decidieron hacerlo así, probablemente se arrepintieron después de la que se lió. En cualquier caso, creo que la película es lo suficientemente buena para pasar por encima de todo esto y que vayáis a verla si podéis. Y bueno, yo lo dejo aquí, recordad, se estrena este viernes 24 de mayo, podéis verla en algunos cines, no en demasiados, mirad por internet si lo hacen en vuestra ciudad y si no, pues bueno, ya saldrá en Filmin seguramente de aquí unos meses. En cualquier caso, yo esta es una película que os recomiendo, sobre todo si os gusta el terror, el thriller y este tipo de películas así un poco extrañas que dan muy mal rollo. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo.